Muy buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas, que en esta tarde me pueden escuchar. El Dios eterno los bendiga en gran manera, esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien, que tengan buena salud, que sus familias estén siempre ahí recogiditos en casa, protegidos con el poder de la sangre de Cristo. Son bienvenidos al canal de YouTube Formándome en Casa. Así es, ese es el canal por lo cual estamos transmitiendo las diferentes clases del CEFI, Formándome en Casa. Y hoy vamos a dar la cuarta clase que en sus libros o en su módulo del nivel 1 está en la página 42. Y esta palabra o esta enseñanza o esta lección es la importancia de conocer a Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Y voy a permitirme leer un texto de la palabra que está en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 3 en adelante, que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aleluya. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El énfasis en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Entonces, en esta tarde vamos a mirar lo que es la lección número 4. Está en sus libros en la página 42 y es: ¿quién es Dios? Pues, en primer lugar, Dios es único y uno que subsiste y se ha revelado al hombre de diferentes formas, especialmente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas coeternas, separadas pero siempre unidas, independientes pero entrelazadas en todo, en propósito, deseo y voluntad. En esencia, esto se trata de lo que es la doctrina de la Trinidad, que establece que hay un solo Dios. Entonces, Dios Padre. ¿Quién es el Padre? Es Dios. Según Efesios 4:6, 2 Corintios 1:3. De acuerdo con los textos bíblicos citados, es claro, como lo afirma el apóstol Pablo, que existe un solo Dios, que es nuestro Creador y Padre. De igual manera es el Creador de todo lo que existe, según 1 Corintios 8, versos 5 al 6. ¿Cómo es el Padre? O sea, ¿cómo es Dios? El Padre es santo, justo, misericordioso y lleno de amor, según Juan 17, verso 11 y el verso 25 y 26. Segunda de Colosenses 1:3 o Colosenses 1:3. De acuerdo con lo prescrito en los textos anotados, nuestro Padre es santo, o sea, Dios es santo, es justo. Él no hace acepción de persona, es compasivo en gran manera. Ese es el Padre, santo, justo y misericordioso, lleno de mucho amor. Por eso dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien cree se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el amor del Padre demostrado. ¿Qué desea el Dios Padre de nosotros? Bueno, en primer lugar, que tú y yo le adoremos, que tengamos intimidad con Él, que hagamos su voluntad, según Juan capítulo 15, versículo 8, Mateo 6:6 y Mateo 12:50. O sea, el Padre desea que le adoremos, que tengamos intimidad con Él y que hagamos su voluntad. Esas tres cosas importantes: que le adoremos, que tengamos intimidad con Él y que hagamos su voluntad. ¿Qué hizo y qué hace el Padre? Bueno, nuestro Padre nos ama, envió y entregó a su Hijo por nosotros, según Juan 3:16. Tan grande es el amor de Dios para con el hombre, que envió a su único Hijo, ¿verdad?, al mundo para morir en lugar del hombre pecador,
y así salvarlo de la condenación eterna. Aquí en el mismo libro ustedes tienen, hay unos espacios en blanco y al lado de las siguientes citas bíblicas usted va a escribir lo que dice sobre Dios Padre cada texto. Ahí está el Salmo 90, verso 1 al 2. Está el Salmo 102, versículo 25. Está el Salmo 102, verso 26 al 27. Está Juan 4, 24 y primera de Juan 4, 8. O sea, estas citas ustedes las van a buscar en sus Biblias y de acuerdo a lo que el texto dice, ustedes van a colocar en los espacios en blanco lo que está diciendo o están diciendo estos textos acerca de Dios Padre. Esa es una tarea que a ustedes les corresponde hacerlo desde las casas en sus Biblias. El mismo libro le va a guiar y los textos bíblicos también. Entonces es importante tener el módulo. Ahora, hablemos de Dios Hijo o del Hijo de Jesús. ¿Quién es el Hijo? Es Dios, su deidad o divinidad es afirmada en la Biblia, según Colosenses 2:9 y Juan capítulo 1, verso 1, cuando habla del verbo, que el verbo se hizo carne, ¿sí? Entonces ahí está plasmado lo que es el Hijo. ¿Cuáles son las características del Hijo de Dios o de Jesús? Él es eterno, creador y sustentador de la creación, entre otras cosas. Según Colosenses 1, verso 15 al 16 y Hebreos 13, 8. Dice la palabra que el Hijo, siendo Dios como tal, es eterno, co-creador y sustentador de la creación, por lo tanto también es todopoderoso. O sea, las mismas características del Padre las tiene el Hijo. ¿Cómo se manifestó el Hijo? La Biblia dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue engendrado por el Espíritu Santo, según Mateo capítulo 1, verso 20 al 23, y Lucas capítulo 1, versículo 35. Nació y vivió entre los hombres, murió por los hombres y resucitó. O sea, ahí vemos nosotros la manifestación de quién es el Hijo, cómo fue engendrado y cómo vivió entre los hombres. ¿Cuál es la obra del Hijo de Dios? O sea, ¿qué es lo que Él ha hecho? Se dice que Jesucristo es mediador, redentor y dador de vida. Según Romanos capítulo 5, versos 6 al 10 y primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículos 5 al 6. Tito 2, 13 al 14 y Juan 10, 10. Por eso dice que el Hijo de Dios vino al mundo, ¿para qué? A tomar el lugar del hombre pecador, por cuanto murió por él, para redimirlo de la culpa y poder del pecado. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que no pueden existir mediadoras, ni Pedro, ni María, ni Juan, ni San José, ni el uno ni el otro pueden ser mediadores. La Biblia solamente dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y además nos proporciona no solo vida abundante, sino vida eterna. O sea, la obra de Cristo es que además de ser mediador, además de ser redentor, nos da vida y vida abundante. Maravilloso, ¿verdad? Una vida eterna. Ahora, ¿en qué consiste la obra del Hijo después de la resurrección? Recordemos que Jesús murió, pero también resucitó. ¿En qué consiste su obra? Dice la Biblia, en cuanto estuvo el Hijo de Dios en este mundo, se destacó como el siervo sufriente. O sea, padeció, tuvo hambre, tuvo sed, sintió, muchas veces se sintió solo, se sintió agobiado, se sintió triste, se sintió cansado. Bueno, todo lo que como humanos podemos también sentir. Me dice que él se destacó como el siervo sufriente. Hoy sigue sirviendo a la iglesia y posteriormente va a juzgar y reinará por la eternidad, o sea, va a reinar para siempre. Entonces Jesús muere, resucita, va al Padre, desde allá está intercediendo por cada uno de nosotros
Y Él sigue sirviendo a la iglesia a través de su intercesión, a través de su mediación. Y un día va a juzgar al mundo con vara de hierro y va a reinar, como dice la Biblia, en el milenio, 1000 años, que es el gobierno milenial de Cristo. Relacionaremos a continuación algunas de las funciones del Hijo, o sea, de Jesucristo. Algunas funciones del Señor son: primero, es intercesor. Según Romanos 8:34, intercede por nosotros. También otras funciones que Él ha derrotado a sus enemigos y los seguirá derrotando. Según 1 Corintios capítulo 15, verso 24 al 28. Otra función es que estará siempre con nosotros. Él lo prometió en Mateo 28:20. Siempre estará con nosotros. O sea, no los ha dejado, nunca nos va a dejar. El Hijo de Dios no solamente venció el pecado en la cruz del Calvario, sino también que venció la muerte. Aleluya, maravilloso, ¿no? Él venció el pecado cuando llevó el pecado de toda la humanidad a la cruz, sufriendo ahí en el Calvario. Pero también dice que Él venció la muerte, o sea, por eso resucita. Y hoy se encuentra a la diestra de Dios Padre como gran sumo sacerdote, intercediendo por la iglesia. Y además de estar intercediendo en este momento, un día vendrá, y vendrá por sus santos, y posteriormente reinará con ellos. Vendrá por sus santos. Eso nos habla del arrebatamiento. En el día del arrebatamiento, la iglesia sube al encuentro con el Señor en el aire para estar con Él. Eso nos habla de que Él vendrá otra vez. Al lado de la palabra o frase hay una tarea, ¿no? Aquí en el mismo libro, en la página 45, donde dice: al lado de la palabra o frase, escriba el versículo de la lista que corresponde. Juan capítulo 1, verso 1 al 3, Mateo 16, 15 al 16, Romanos 9, 5, Hebreos 13, 8, Apocalipsis 1, 8 y Juan 1, 29. ¿Qué tiene que hacer usted? Como es tarea en casa, usted va a buscar todos estos textos en su Biblia, los textos que he mencionado. Entonces, el Hijo de Dios, usted coloca ahí que en el espacio lo que dice cada versículo. El Todopoderoso, también, que quita el pecado. Bueno, todos esos aspectos, para eso hay el espacio en el libro para que usted haga su tarea. Sea en el libro o si lo quiere hacer en su cuaderno, también puede anotar los textos, puede colocar lo que el texto le está diciendo para mejor provecho. Entonces hemos visto quién es Dios Padre, Dios Hijo, y a continuación daremos lo que es el Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, recordemos que dice que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios en esencia, naturaleza y atributos. O sea, los mismos atributos que tiene el Padre, que tiene el Hijo, también los tiene el Espíritu Santo. Usted puede leer ahí en su Biblia Hechos capítulo 5, los versículos 3 al 4. ¿Cuáles son los atributos del Espíritu Santo? Los atributos del Espíritu Santo son propios de Él: el ser omnipotente, omnisciente, omnipotente y eterno. Cada una de estas palabras, pues usted también las puede investigar. Omnipresente quiere decir que está en todas partes. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Omnipotente quiere decir que todo lo puede. Y eterno es que Él siempre ha existido desde la eternidad y por la eternidad. A Dios nadie lo hizo. Y para ello tiene varias citas que usted puede buscar en su Biblia, como el Salmo 139, los versículos 7 al 10, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, Juan capítulo 14, versos 16 al 17, Primera de Corintios capítulo 2, versos 10 al 11, Romanos 15, 13 al 19 y Hebreos 9, 14. Todas esas citas le van a hablar a usted de que
el Espíritu Santo tiene los mismos atributos que el Padre y el Hijo en su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia y eternidad. ¿Cómo lleva a cabo su obra el Espíritu Santo? Bueno, existen tres instrumentos por medio de los cuales el Espíritu Santo lleva a cabo su obra. ¿De qué manera? Primero, la palabra. Según Efesios 6:17 y Juan 5:39. Recuerde que una de estas palabras dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Hay que leer esas Escrituras, hay que leerlas, hay que escudriñarlas, hay que investigarlas. No solamente nos contentemos con leer la palabra así, no, normalmente hay que investigar el diccionario, las palabras que se encuentran allí. También llevando a cabo su obra, ya hemos dicho, por la palabra, a través de los dones, según 1 Corintios capítulo 12, versos 7 al 11. O sea, los dones que da el Espíritu Santo, que se manifiestan: el hablar en lengua, el hacer milagros, el servir, bueno, todos esos dones que habla la palabra. También lleva a cabo su obra a través del fruto para reflejar el carácter de Cristo en nosotros, según Gálatas 5, verso 22 al 23. Esta es la obra que lleva a cabo el Espíritu Santo en la vida del creyente. Además de santificarlo, nos santifica, por eso se dice que es santo, porque una de sus labores es santificar al creyente, limpiarlo, que el creyente se mantenga en santidad, caminando en rectitud. En el mismo libro, en la página 46, ustedes van a encontrar una pregunta. Escriba la respuesta al lado de la cita bíblica. Por ejemplo, la primera pregunta es: ¿cuál fue la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús? Y para ello van a buscar la respuesta en las citas de Mateo 1:20, Mateo 4:1, Lucas 4:14, 18. Esa es la tarea que a ustedes les corresponde a realizar en casa, y de esa manera van a crecer y aprender más. La segunda pregunta: ¿qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Según Efesios 14:13, Romanos 8:1, Romanos 8:16 y Romanos 8:26. O sea, cuando usted busque en su Biblia cada uno de estos textos, se va a encontrar qué es lo que el Espíritu Santo hace en usted y en mí, o sea, en nosotros. De esa manera, usted va a entender mejor por qué hay manifestaciones del Espíritu Santo, por qué hay revelación, en fin, muchos detalles que usted en el momento no conoce y que por cuestiones de tiempo, en parte de la cuestión de la grabación, uno no puede explicar, pero que usted en su labor de casa puede leer y también investigar cada frase, cada palabra, los verbos que encontramos allí. En conclusión, debemos procurar tener una mejor relación con Dios en su manifestación trina, que nos ayude a fortalecernos espiritualmente y capacitarnos para prestar mejor servicio a Dios. Tenemos que conocer de esa manera de cómo es que nuestra relación con Dios es importante, porque eso nos va a ayudar ¿a qué? A fortalecernos espiritualmente y a capacitarnos para prestar un mejor servicio a Dios, un mejor servicio a la comunidad. En fin, esta clase es importante, de que usted sepa quién es Dios, quién es el Espíritu Santo y quién es Jesús. De esa manera usted podrá encontrar la manifestación del Dios Trino, ¿sí? Para entender la parte de la Trinidad, pues la Biblia no habla de Trinidad, pero para comprender esto, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, el agua se encuentra en tres estados, ¿verdad? Líquido, gaseoso y sólido. El huevo, por ejemplo, tiene cáscara, yema y tiene clara. El trébol tiene 3 hojas. Y así podíamos enumerar muchos ejemplos acerca de la Trinidad, ¿sí? Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y cada uno cumple una función muy importante. Nosotros mismos somos trinos en el sentido de que somos tripartitos. ¿Por qué? Porque tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu. 3 partes importantes: alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? El alma es el asiento de las emociones,
El espíritu es el que nos conecta con Dios, es la lámpara de Dios en el hombre. Y el cuerpo es el que cubre todo lo que es las vísceras y los huesos. De esa manera podemos entender un poquito mejor la ilustración acerca de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que deseo que ustedes hayan entendido, comprendido y investiguen acerca de esto para que de esta manera puedan crecer. Dios me les bendiga en esta tarde y bendiciones a todos en el nombre de Jesús.